Mientras la aldea parecía tranquila bajo la luz de la luna, los rumores de algo siniestro comenzaron a esparcirse como fuego en paja seca. En los bastidores, personas influyentes se reunían en secreto, discutiendo planes que podrían cambiarlo todo. Ojos atentos observaban cada movimiento, y una figura encapuchada surgía en las sombras, recolectando información que nadie debería saber. ¿Qué estaba realmente sucediendo en las reuniones a puerta cerrada? ¿Y por qué las verdades ocultas comenzaban a susurrarse en la noche callada? Algo grande estaba siendo tramado, y pocos se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Era una de esas noches en las que los rayos iluminan el cielo y los ecos del trueno parecen contar historias oscuras. El padre Gabriel Amort, conocido por ser un exorcista de renombre, se encontraba en su pequeña habitación, rodeado de libros antiguos y velas que parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Sin embargo, esa noche, su paz fue interrumpida por la visita de los padres de una joven llamada Clara. Ellos llegaban con la desesperación pintada en sus rostros. Sus ojos reflejaban un miedo profundo que era difícil de ignorar. «Padre, nuestra hija, ella no es la misma. Necesitamos su ayuda», suplicaron, sus voces temblando. En ese instante, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había pasado con esta chica? ¿Y qué era lo que realmente enfrentaban? Sin dudarlo, Gabriel se puso el hábito y aceptó el desafío, aunque una parte de él se preguntaba si realmente podría ayudar. Tras tantos años lidiando con el mal, sabía que cada caso era único y a menudo más complicado de lo que aparentaba. Al escuchar los relatos de los padres sobre Clara, su vida y su lucha, la historia comenzó a tejerse en su mente. Era solo una adolescente, pero ya había enfrentado más dolor del que muchos experimentan en toda su vida. Había perdido a su madre en un accidente trágico, lo que había dejado una marca indeleble en su alma. Desde entonces, Clara había luchado con una sombra constante de tristeza y desesperación, buscando consuelo en lugares oscuros. Gabriel sabía que el entorno de Clara era un caldo de cultivo para las fuerzas malignas. La tristeza, el abandono y el resentimiento son como un imán para las entidades que se alimentan del sufrimiento humano. La imagen de la joven, atrapada en su dolor, golpeó su corazón con fuerza. ¿Cuántas almas se pierden en las sombras de su propia tristeza? ¿Cuándo es que el sufrimiento se convierte en posesión? La familia lo llevó a una antigua iglesia, un lugar que había visto días mejores. Era allí donde se realizaría el exorcismo. Al entrar, la atmósfera era pesada, cargada de una energía palpable. Las velas iluminaban el altar, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Ruidos extraños resonaban en la nave, como un susurro del pasado. Mientras se preparaba, preguntándose cómo sería la confrontación, los recuerdos de los exorcismos pasados comenzaron a aflorar. Cada uno tenía su propia carga, pero también sus lecciones. En ese momento de reflexión, Clara apareció, aislada y temerosa. Sus ojos, normalmente vibrantes, estaban apagados. La entidad dentro de ella era diferente, algo que nunca había experimentado en su larga trayectoria. A medida que el padre se acercaba, la niña comenzó a temblar. Gabriel sintió un fuerte impulso de protegerla, pero también una inquietud, como si estuviera al borde de algo que trascendería su comprensión. «Dios está conmigo», murmuró para sí mismo mientras comenzaba a recitar las oraciones sagradas. El aire se volvió cada vez más denso y Clara empezó a gritar, su voz distorsionándose de una forma aterradora. ¿Se había encontrado con un mal que no podría comprender? La batalla había comenzado, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco que reverberaba en el mismo tejido de la realidad. La tensión aumentaba en el aire, y Gabriel luchaba por mantener su fe firme. La entidad dentro de Clara, agresiva y desafiante, parecía querer arrastrarlo junto a ella en su abismo de desesperación. ¿Podría realmente salvarla? ¿O se convertiría en una víctima más de ese tormento? Por un momento, se detuvo, preguntándose si estaba perdiendo su conexión con lo divino. Sin embargo, al mirar a los ojos de Clara, recordó que la perseverancia es esencial en la lucha contra el mal. La noche llegó a su clímax, y Gabriel sintió
que estaba a un paso de comprender qué rituales antiguos se escondían detrás de la lucha espiritual que tenía delante. Justo cuando parecía que la sombra iba a devorarlo todo, una luz resplandeció en su pecho, recordándole que la esperanza siempre debía prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. ¿Acaso esta experiencia cambiaría su percepción de la fe y del mismo Dios? ¿O se enfrentarían a algo que los llevaría a cuestionar toda su vida de dedicación y sacrificio? Gabriel sabía que la respuesta estaba más allá de las palabras, en la esencia misma de la lucha que atravesaban. Mientras la tormenta rugía afuera, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba en su interior, y la historia de Clara prometía desvelar verdades ocultas que ni él ni sus padres estaban preparados para aceptar. La iglesia estaba sumida en un silencio inquietante, interrumpido solo por el eco del viento que aullaba afuera y el leve murmullo de las oraciones que el padre Gabriel continuaba recitando. Clara había caído en un estado de torpeza y confusión. Su cuerpo se retorcía en convulsiones, y los gritos que escapaban de sus labios eran verdaderos lamentos de un alma atrapada. Gabriel se dio cuenta de que esta no era solo una joven poseída, era el reflejo de un tormento más profundo, una historia de dolor que necesitaba ser contada. Mientras el exorcismo proseguía, la mente del padre viajaba a través de los recuerdos. No podía evitar preguntarse cómo Clara había llegado a ese punto. Se recordó a sí mismo cuando era joven, recién ordenado, devoto e idealista. Sus primeras experiencias con el mal habían sido impactantes. Cada enfrentamiento, una herida que quedaba en su alma. Pero cada uno también había sido un aprendizaje invaluable. ¿Cómo había sido tan ingenuo en sus inicios? ¿Había olvidado el costo del sufrimiento humano? Los padres de Clara narraron sus angustiosos relatos, desde los días felices de su infancia, llenos de risas, hasta la desolación que siguió a la muerte de su madre. En esos momentos, el padre sintió que el peso de la historia de la joven lo aplastaba. La pérdida tiene esa capacidad de consumir vidas y arrastrar a las personas a abismos oscuros. Las sombras se vuelven confidantes de quienes sufren, y Gabriel entendía que muchas almas buscan consuelo en lugares oscuros sin ni siquiera darse cuenta. Él había visto este patrón antes, y en cada historia había algo que lo inquietaba. La pregunta de si la fe siempre podía salvar. ¿Era suficiente la fe cuando te enfrentas a la desesperación intensa? Su propio corazón, en ese momento, parecía dividirse. Él era el hombre de Dios, pero también era humano. ¿Qué pasaría si esta chica no solo necesitaba la liberación del demonio, sino también una conexión humana que pudiera restaurar su confianza en la vida? De repente, el aire en la iglesia se volvió aún más denso. Se podía sentir la presencia de algo maligno, como si las paredes de la iglesia mismas estuvieran cargadas de odio y sufrimiento. Alejandro, el padre de Clara, estaba al borde de la desesperación. La impotencia se le notaba en cada músculo de su cuerpo, mientras su esposa, María, se aferraba a las manos de Gabriel con una fuerza inesperada. En sus ojos había una pregunta que ahora resonaba profundamente en el corazón del padre. ¿Qué pasaría si no había salida? Estaba claro que para Clara, el sufrimiento había generado una vulnerabilidad que la entidad había encontrado irresistible. Gabriel sintió una oleada de compasión y determinación. No podía dejar que la desesperanza ganara. Era su deber llevar luz a la oscuridad. Sin embargo, el temor acechaba al fondo de su mente. La entidad había comenzado a hablar a través de Clara y lo que decía lo dejó helado. «Tu fe no es más que una ilusión», retumbaba su voz, llena de burla. «Tú también terminarás perdiendo». Los ecos de esas palabras resonaban en la mente de Gabriel. ¿Qué podía hacer ante un adversario que conocía sus miedos más profundos? ¿Era posible que aquella entidad quisiera convertir su desafío en una lucha no solo por la vida de Clara, sino también por su propia alma? Este era un juego peligroso, y aún así, él estaba decidido a jugar. La vida de la joven dependía de ello. A medida que la batalla se intensificaba, la figura de Clara se retorcía y Gabriel se adentraba más en su rol. Cada palabra que pronunciaba era un intento de romper las cadenas del tormento.
Había un momento crítico que marcaba la lucha entre la luz y la oscuridad. Finalmente, Gabriel alzó su voz, decidido: «En nombre de Dios, te ordeno que salgas de esta niña». Fue entonces cuando un rayo iluminó la iglesia desde afuera, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a su llamado. Clara se paralizó por un segundo, y el silencio fue abrumador. Esa fracción de tiempo se sintió eterna. ¿Sería posible que esa luz exterior también pudiera iluminar el rincón más oscuro de su alma? Gabriel lo deseaba con todo su ser, pero el miedo sobre lo que vendría minaba su fe. Las respuestas que buscaba parecían lejanas. Sin embargo, sabía que se estaba acercando a una verdad fundamental. El sufrimiento y la redención a menudo caminan de la mano. En el fondo de su corazón entendía que, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre tenía la capacidad de hacerse ver. Pero, ¿sería suficiente? ¿Clara podría encontrar su camino de vuelta a la vida? ¿O el abismo la reclamaría? Se respiraba un aire electrificado de incertidumbre, y con cada segundo que pasaba, el futuro de Clara y su propio destino se entrelazaban cada vez más. La presión aumentaba y esta mujer joven, apenas una adolescente, se convertía en el epicentro de un conflicto que iba más allá de lo visible. La lucha interna del padre se tornaba en una espiral de preguntas que lo llevarían más allá de su papel como exorcista. En ese instante, la vida de ambos estaba colgando de un hilo. La tensión dentro de la iglesia era palpable, como un hilo tenso acurrucándose entre las sombras. Lo que antes era un espacio sagrado ahora parecía un campo de batalla, lleno de gritos y desesperación. Gabriel se enfocó en Clara, en su sufrimiento y en la batalla que se libraba a su alrededor. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras danzantes, casi como si el propio entorno estuviera conviviendo con el tormento que se estaba desatando. «¿Por qué has venido aquí, padre?». La voz distorsionada de la entidad atravesó el aire, retumbando en las paredes de la iglesia. Era un sonido frío y burlón que parecía helar la sangre en las venas de Gabriel. Clara, en su forma poseída, pronunciaba palabras que no eran de ella, haciéndose eco de un mal que se sentía antiguo, casi ancestral. Él sabía que debía permanecer fuerte, pero en el fondo cuestionaba si alguna vez podría estar realmente a la altura de lo que se avecinaba. «Te ordeno que salgas de ella», gritó Gabriel, sosteniendo el libro sagrado con firmeza. Cada palabra era un desafío, un intento de recuperar la paz para la joven y su familia. Sin embargo, la respuesta fue un ataque a su fe. ¿Qué sabe un simple sacerdote sobre el verdadero dolor? No eres más que un ladrón de almas, atrapado en tu propia mentira, respondió la entidad, el tono llena de desprecio. El padre sintió que los cimientos de su fe temblaban. Había dedicado su vida a ayudar a otros, pero con cada palabra que pronunciaba, esa oscuridad parecía haber encontrado un resquicio por donde infiltrarse. El miedo de fallar lo acechaba, al igual que las sombras que lo rodeaban. Mientras Clara se retorcía, Gabriel comenzó a recordar las enseñanzas que le habían sido impartidas, lecciones sobre la fe, la esperanza y el poder del amor. Trató de dejar que esos pensamientos lo guiaran mientras cerraba los ojos, buscando conexión con lo divino. En medio de su lucha personal, comenzó a visualizar momentos de luz en su propia vida, los momentos en que la fe había iluminado su camino, en que las oraciones habían servido para calmar la tormenta de su propia alma. Gradualmente, volvía a concentrarse en Clara. La clave para su salvación radicaba en conectarla de nuevo con su humanidad. Con voz más firme, añadió: «Clara, lucha. No estás sola. Tu familia está aquí y yo estoy aquí contigo. Permíteme ayudarte a regresar». Las palabras resonaron con un nuevo fervor, como si fueran un puente entre dos mundos. Quería que Clara supiera que, mientras tuviese algo por lo que luchar, había esperanza. La figura de la joven comenzó a temblar y su voz se entremezclaba con susurros de lucha interna. «¿Qué han hecho contigo, Clara?», preguntó entre los gritos. «Recuerda a tu madre, recuerda tu vida». Había un poder en la evocación de esos recuerdos, algo que parecía abrir un rayo de luz en medio de la oscuridad.
Había momentos de risa, de amor, de felicidad, fragmentos de una vida que el mal intentaba borrar. Sin embargo, la resistencia de la entidad fue feroz. Tu amor no es suficiente. Nadie puede salvarla. Ni siquiera tú, se burló, retorciendo las palabras como si fueran dagas. Gabriel sintió que se acumulaba la presión a su alrededor, pero se mantuvo firme. Sabía que esa fuente de oscuridad tenía que ser confrontada, y el solo hecho de conectar con lo que era verdadero en Clara ya era un paso. En el nombre de Dios, continuó, cada vez más decidido, te ordeno que abandones este cuerpo y nunca más vuelvas. Justo entonces, un destello de luz iluminó el lugar y un viento helado atravesó la iglesia, como si el propio espacio estuviera respondiendo a su llamado. El aliento de la vida parecía ser restaurado en Clara, cuando de repente un grito desgarrador llenó la habitación, resonando como un eco de algo profundamente humano y horrible. La lucha era real, y Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Podría realmente lograrlo esta vez? Demasiadas vidas dependían de eso. ¿Y si el temor y la desesperación no solo se aferraban a la joven, sino a él mismo, transformando cada oración en un acto de resistencia? Cada palabra que el padre pronunciaba parecía ser una clara batalla entre el bien y el mal. Tanto Clara como él estaban siendo empujados a un precipicio emocional. ¿Cómo podía una sola alma ser tan fuerte y, a la vez, tan frágil? Un gran bombazo de rayo iluminó súbitamente el altar, casi al igual que el repentino resplandor de esperanza que cruzó la mente del sacerdote. En ese momento, la combinación de luz y sombra hizo que la habitación se sintiera como un lugar de transformación. Las oraciones de Gabriel resonaban con fuerza. Y entonces, cuando pensaba que estaba al borde de perder todo, sintió una tranquilidad extraña que lo envolvía. Tal vez, solo tal vez, el poder del amor podría romper el ciclo. Y si su fe nunca había sido suficiente, tal vez lo que necesitaba era un recordatorio de que el amor, la compasión y la esperanza son fuerzas más poderosas que cualquier demonio. ¿Sería esta la clave para liberar a Clara? ¿Podría lo que tenía en su corazón ser capaz de rescatar no solo a la joven, sino también a sí mismo de las sombras que lo acechaban? Se dio cuenta de que la lucha no solo era interna para Clara, sino también para él, y que su fe enfrentaba no solo el mal exterior, sino sus propios miedos. Mientras las luces titilaban y las sombras danzaban, Gabriel ya sabía que la batalla apenas comenzaba. El aire en la iglesia seguía cargado de tensión, como si cada respiración estuviera impregnada de la lucha que se libraba en ese instante. Clara parecía estar atrapada entre dos mundos, e incluso cuando su cuerpo estaba en medio de convulsiones, su mirada partía el corazón de Gabriel. Había dolor, pero también un destello de lucha en sus ojos, algo que resonaba con la esencia de la vida misma. Ella quería regresar. Él lo sabía. Clara, escucha mi voz, dijo Gabriel, tratando de reafirmar la conexión. Eres más fuerte de lo que este ser maligno quiere que creas. Tu vida tiene valor, y tu amor por tu madre te guiará de vuelta. Recuerda todos esos momentos felices, los sueños que aún no has cumplido. Mientras sus palabras flotaban en la atmósfera, Clara frunció el ceño, y entre los gritos y lamentos, una voz más suave emergió. Padre, estoy aquí. ¿Me pueden oír? Era un susurro débil, casi ahogado. El corazón de Gabriel se comprimió. Sigue luchando, Clara. Estoy aquí contigo. Nadie te va a dejar caer en la oscuridad. De repente, un movimiento incontrolado recorrió su cuerpo, como si una batalla interna estuviera ocurriendo. La entidad que la poseía todavía resistía, pero ahora se percibía una grieta en su poder. ¿Qué crees que puedes hacer? Eres solo un hombre. No puedes salvarla. Se burló de nuevo. Un tono igualmente ominoso y burlón. Cada frase de la entidad era un intento por arrastrar a Gabriel a la negación y la desconfianza. Pero en lugar de dejarse llevar, el padre sintió que la conexión entre él y Clara se fortalecía. Recordó momentos de su vida, la fe que lo había guiado incluso en las noches más oscuras.
En el nombre de Dios, te lo ordeno. ¡Sal fuera!, gritó una vez más. Sin embargo, esta vez lo hizo con un sentimiento renovado, con una porción de amor que retumbaba en su voz. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La figura de Clara comenzó a temblar violentamente, y ella gritó: ¡No me dejes! Su voz resonó con una mezcla de miedo y determinación. La entidad, que antes había dominado su ser, finalmente empezaba a desvanecerse. ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? Las palabras de Clara surgieron con un tono más agudo, y sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y desesperación. Gabriel sintió que su propio proceso de transformación comenzaba. Había aprendido que la empatía y la aceptación son claves en la batalla contra la oscuridad. Recuerda, Clara, nunca has estado sola. ¿Te acuerdas de tu madre? Ella siempre estaría contigo, incluso en los momentos más oscuros. Tienes amor en tu corazón, y ese amor puede vencer cualquier sombra. El ambiente de la iglesia cambió. El aire que antes parecía presionar sobre él ahora se sentía como una brisa suave, como si la esperanza comenzara a emerger. Clara volvió a gritar, pero esta vez no era solo un grito de terror, era un grito de batalla. Una luz intensa comenzó a brillar en su interior, y Gabriel podía sentir que lo milagroso estaba ocurriendo. «Estoy aquí, no me dejes caer», exclamó Clara, y en esos momentos lo divino pareció envolverlos. La esencia de Dios se manifestaba en la lucha de la joven, en su clamor, en su necesidad de ser rescatada del abismo. Sin pensarlo, Gabriel dio un paso hacia ella. Extendió su mano en señal de conexión. El contenedor de sombra que había reclamado a Clara comenzó a agitarse, mientras que las sombras de la iglesia parecían arremolinarse. Gabriel mantuvo su firmeza, convencido de que la luz que ahora brillaba en la joven tenía la fuerza necesaria para superar cualquier oscuridad. «Sal de ella, espíritu maligno, te desafío. No eres nada comparado con el poder del amor y la fe». Mientras sus palabras retumbaban en la nave, el contorsionarse de Clara alcanzó un nuevo nivel. La sombra en su interior luchaba, retorciéndose como una serpiente, pero iba perdiendo fuerza. «Estás forjando tu propia perdición», decía la entidad, pero su voz ya temblaba, era solo un eco lejano. Clara estaba empezando a retomar el control. «¡No tengo miedo de ti!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. La afirmación resonó como un trueno, estableciendo un nuevo carácter entre ella y sus opresores. Los padres de Clara observaron con lágrimas en los ojos. La luz se tornaba más brillante y el aire más liviano. «Sí, Clara, sigue. Estamos contigo», exclamó Antonio, el padre de Clara, mientras María sostenía las manos de su esposo con un apretón que transmitía esperanza. En ese instante culminante, la luz de Clara brilló y el ser maligno se retorció una vez más. Un estruendo se sintió dentro de la iglesia. Era el tipo de sonido que fracturaba la percepción, llevando consigo el eco de años de sufrimiento. El padre Gabriel, con su corazón latente, supo que el final estaba cerca. Ahora, la lucha no era solo por Clara, sino por todos los que habían estado en su camino, todos los que habían sufrido. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas, nunca vuelvas más». A medida que las últimas palabras resonaban con un poder renovado, la luz envolvió a Clara por completo, empujando las sombras hacia atrás. La figura del espíritu maligno parecía desintegrarse en el aire como polvo arrastrado por el viento. El silencio luego envolvió la iglesia, transformando el caos en calma. Era en ese momento de quietud donde la verdad se manifestaba. Clara estaba de vuelta. Gabriel abrió los ojos, encontrando a la joven recostada en el suelo, con una calma que llena el aire. La oscuridad había sido ahuyentada, su esencia todavía brillando en el altar. Pero la pregunta era, ¿había sido suficiente para sanar? La luz había devuelto no solo a Clara, sino también la parte que Gabriel había estado buscando para sí mismo. Mientras miraba a la familia reunida y recopilaba las piezas de su propia fe, una nueva comprensión comenzaba a tomar forma. Mientras Gabriel se arrodillaba junto a Clara,
La atmósfera de la iglesia seguía cargada de emoción. La luz que la envolvía era suave, casi cálida, contrastando con la oscuridad que había estado presente momentos antes. Clara, con los ojos cerrados, respiraba profundamente, como si cada inhalación estuviera cargada de una vida renovada. Al abrir los ojos, una mezcla de confusión y alivio inundó su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó en un susurro mientras miraba a su alrededor, reconociendo la familiaridad del lugar, pero llena de asombro por la experiencia que había vivido. Gabriel sintió que una oleada de gratitud lo invadía. Ella estaba de vuelta, y su espíritu brillaba más que nunca. «Has regresado, Clara», respondió él suavemente, tratando de calmar la inquietud que aún se percibía en su voz. «La oscuridad ya no tiene poder sobre ti. Has luchado con valentía y has ganado. Tu luz es más fuerte que el mal que intentó reclamarte». Sus palabras, dichas con ternura, parecían desmantelar las últimas sombras que quedaban, y aunque Clara parecía aún aturdida, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. La explosión de alivio en la iglesia fue palpable. Antonio y María, que habían estado de pie al fondo, desbordaban con lágrimas de felicidad y gratitud. Su hija estaba viva. El miedo que una vez había oscurecido sus rostros se había desvanecido, reemplazado por el brillo de la esperanza. Antonio corrió hacia Clara, tomando su mano mientras ella luchaba por incorporarse. «Clara, cariño, ¿estás bien?», preguntó. La preocupación aún flotaba en su voz, pero la joven asintió, mostrando que se sentía en casa nuevamente. Se volvió hacia Gabriel, que todavía estaba en cuclillas. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste liberarme?». Gabriel sonrió, sintiendo que de algún modo el verdadero milagro no solo había sido liberar a Clara, sino también descubrir una verdad profunda sobre sí mismo. «No lo hice solo. Fue tu fuerza, tu amor, el hecho de que no te rendiste, el recuerdo de quienes te aman, eso fue lo que trajo la luz de regreso». Mientras el ensordecedor eco del caos que habían enfrentado se convertía en un suave murmullo de risas y abrazos, Gabriel sintió una nueva claridad. La batalla contra la oscuridad había sido tan intensa, no solo porque Clara estaba en peligro, sino porque aquel desafío había tocado su propia fe. Durante la lucha había enfrentado sus propios miedos, su propia falta de confianza, y había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, el amor siempre puede vencer. Las sombras que habían acechado su vida durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Él, el hombre de fe, se dio cuenta de que era su conexión humana con Clara y con su familia lo que había ampliado el poder de su fe. En la vulnerabilidad de Clara, había encontrado la fuerza necesaria para confrontar sus propios demonios. «Debo regresar a la comunidad», dijo Gabriel finalmente, cambiando hacia Clara y sus padres. «Las experiencias que hemos vivido hoy podrían servir de consuelo para otros. Hay muchas almas que enfrentan noches oscuras y necesitan saber que hay luz al final del túnel». Antonio y María miraron a Gabriel con gratitud. «Gracias, Padre, por darnos a nuestra hija de vuelta. No sabemos cómo estaremos eternamente agradecidos», contestó Antonio, una lágrima resbalando por su mejilla. «Lo más importante es que se ha restablecido la esperanza en sus corazones. Clara, a partir de ahora, cada día será una nueva oportunidad para brillar», respondió él, sintiendo la serenidad del momento, pero consciente de que sus esfuerzos no terminarían aquí. Aún había mucho que hacer. Un nuevo sentimiento de misión creció en Gabriel, el deseo de ayudar no solo a Clara, sino también a otros que, como ella, enfrentaban oscuridades silenciosas. Mientras se levantaba, notó con la cola de la mirada algo moverse entre las sombras en la parte trasera de la iglesia. Con un ligero escalofrío, volvió su atención hacia el lugar, dejando caer su mano en la Biblia que llevaba consigo. La presencia oscura había sido ahuyentada, pero él sabía que la lucha nunca termina realmente. Es una batalla continua, una responsabilidad aceptada por aquellos que eligen ser la luz en lugar de la sombra. Clara, aún recostada con la mano de su padre entrelazada con la de su madre, dejó escapar un susurro lleno de gratitud. «No sé qué haría sin ustedes. Prometo nunca perder la esperanza nuevamente.
Las palabras de la joven resonaron en la iglesia, llenando el espacio finalmente libre de opresión. Esa promesa se convirtió en un nuevo comienzo. El amor y la fe, unidos, podrían ayudar a reconstruir lo que se había perdido. Gabriel miró a la familia y sonrió con calidez, reconociendo que lo que había comenzado como una lucha por la vida de Clara se había convertido en un acto de redención para todos ellos. Tómense el tiempo para sanar. Celebren cada día que tengan juntos, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Siempre estaré aquí si me necesitan. Mientras salía de la iglesia, el mundo exterior parecía brillar con un nuevo resplandor. Las primeras estrellas de la noche empezaban a aparecer, y con cada paso que daba hacia el horizonte, Gabriel sentía que el viaje de hoy había dejado una huella indeleble en su alma. El amor, la fe y el compromiso de ser esa luz siempre vivirían en su corazón. Así, mientras avanzaba, conscientes de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, su viaje apenas comenzaba. La historia de Clara sería solo una de muchas que ahora sabía que debía contar. Un recordatorio permanente de que incluso en las horas más sombrías, la esperanza siempre puede florecer.